Muy buenos días, amigos, bienvenidos al programa de la abogada Carolina Antonini, hablando con Carolina esta mañana, como siempre hablando de los temas tan interesantes de inmigración. Muy buenos días, abogada, ¿cómo está? Buenos días, Gina, muy bien, encantada de estar contigo otro domingo Así para hablar de es. nuestro tema favorito. Es nuestro tema favorito y siempre porque, bueno, favorito porque para muchas personas es tan importante, abogada, es como algo entre la vida y la muerte, ¿verdad? Para nosotros los inmigrantes en este país, el tema de inmigración es quizás lo segundo más importante, ¿verdad? La salud es quizás lo más importante porque obviamente si uno se muere ya nada importa. Claro. Pero fuera de eso, la inmigración es lo segundo porque si tú no le prestas atención a tu estatus migratorio, no importa si tienes casa, no importa si tienes trabajo, no importa si te despiden o no te despiden. Tú sabes que yo tengo muchos clientes que me dicen, es que yo no tengo tiempo para buscar esta evidencia, o yo no tengo tiempo para venir a hablarle, o yo no tengo tiempo para esto. La realidad es esta. Tú tienes que hacer tiempo y prioridad porque desafortunadamente para ti, tú puedes construir toda tu vida aquí en este país, pero si tú no le das prioridad a tu estatus migratorio, tú lo vas a perder todo. Muchas veces esto es bien doloroso, ¿verdad? Tener que mirar en la cara el prospecto de lidiar con inmigración es doloroso, el tener que pagar para el proceso migratorio es doloroso, el tener que pelear esta montaña. Tú sabes, cada vez que cuando uno empieza a montar la montaña se ve tan alta, ¿verdad? No es sino cuando uno la baja que es más simpático el asunto. Esa es una cosa, y la otra cosa es que, por supuesto, la necesidad de poner el pan en la mesa todos los días, esa necesidad existe, tenga o no tenga uno que ir a donde su abogado, tenga o no tenga problema migratorio, y entonces el problema con citas y tener que buscar documentos, etcétera, es que eso siempre es algo que se tiene que hacer encima de lo demás que se tiene que hacer. Y entonces te digo eso para que los que me oyen no piensen que yo me siento aquí sin saber o sin entender de que todo esto es un sacrificio, y el sacrificio son cosas extras, ¿verdad? Entendiendo completamente es un sacrificio, entendiendo completamente por qué la frustración, pero en fin, el problema es y regreso al mismo punto. Tú puedes construir todo tu bello mundo encima de arena para que simplemente de la noche a la mañana se te caiga. Si tú no estás prestando la atención, por lo menos número 2, a tu problema migratorio. Y esa es la triste realidad de nosotros los inmigrantes en este país. Lo ha dicho perfectamente, abogada. Bueno, por favor, antes de empezar nuestro tema, quiero que nos dé su número de teléfono y ya sabe, toda la información para contactarla. Ok, es 678-956-8600. 678-956-8600. Visítame en mi página web www.hablandoconcarolina.com, siempre recordándose que hablando empieza con H. Y también visítanos en nuestra oficina, la cual queda en la calle de la Buford Highway, 2751 de la Buford Highway. Estamos en el edificio que queda directamente cruzándole la calle al edificio de la Asociación Latinoamericana. Abogada, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es para muchos como un obstáculo para recibir ya sea un green card o un permiso, son los crímenes. Entonces, vamos a hablar acerca del perdón para estos tipos de crímenes si una persona quiere obtener un green card. ¿Hay alguna opción para ellos? Sí, entonces tú sabes que obviamente lo ideal para todos nosotros es no tener récord penal, no tener ningún tipo de convicción, no haber sido arrestado por un crimen, porque mientras más limpio esté nuestro récord penal, pues mejor va a ser nuestro caso. Hay miles de crímenes. Cuando hablamos de crímenes, ¿cuáles son? Exacto. Entonces, esta es una pregunta difícil porque hay muchos crímenes que son incluidos en crímenes que pueden ser problemáticos. Hay algunos crímenes que no son problemas, los cuales automáticamente te descalifican. Y hay muchos crímenes de los cuales no puedes tú sobrevivir, o sea que no hay nada que se pueda hacer. Déjame darte ejemplos. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que a ti te arrestaron por no licencia, o por manejar recio, o por cualquier cosa de tránsito, o por hasta manejar borracho, ¿verdad?
Si tú eres una persona que eres elegible para obtener una residencia, una green card, porque estamos hablando de esa persona Claro. hoy en día. No estamos hablando de personas que ya son residentes, personas que tienen TPS, personas que quieren una visa. Nada más, hoy estamos hablando de personas que tienen la habilidad de obtener la residencia, porque el mundo de migración es muy complicado y si hablamos de otras personas son Sí, diferentes reglas. Sí. Entonces, si tú quieres obtener la residencia y tienes cómo, y lo único que tú tienes en tu récord es que te han dado un ticket por no licencia, un ticket por manejar recio y hasta un ticket por manejar borracho, hay una probabilidad muy grande que ninguna de esas cosas vayan a ser un impedimento donde te vayan a negar automáticamente. Sin embargo, si tú has tenido 3 tickets por manejar borracho, 5 tickets por manejar recio, 3 tickets por manejar sin licencia, Inmigración sí puede tomar esos tickets en consideración y negarte, no automáticamente, sino en su discreción, porque les da la gana. Eso no requiere ningún tipo de perdón. Esto es simplemente donde Inmigración evalúa si ellos piensan que en su pensar que tú te mereces la residencia. Pero de nuevo, esos no son el tipo de crímenes de lo que estamos hablando hoy, porque ninguno de esos crímenes, ni solos, ni necesariamente en conjunto, automáticamente requieren que tú seas negado. ¿Ok? Yo he tenido clientes que han tenido varios DUIs o varios tickets de manejar sin licencia o manejar recios en su tiempo aquí, quienes han sido otorgados su residencia. Pero si una persona tiene tickets por manejar recio, por cualquier otro DUIs, antes de hacer cualquier aplicación, ¿es importante hacer algo al respecto para que no se arrastre con ellos esa situación? Absolutamente. Y te voy a decir por qué. Porque vamos a decir que esta persona ha tenido este tipo de récord de manejar y borracho, etcétera, y milagrosamente Inmigración no los ha agarrado, ¿ok? Está en un condado favorable, etcétera, y viene conmigo antes de someter su aplicación de residencia. Yo sé que Inmigración va a tomar todo ese historial negativamente. Es sumamente importante cuando yo somete ese caso y cuando yo presente ese caso, de también someter a Inmigración evidencia que demuestra que a pesar de esas cosas negativas, hay muchas más cosas positivas en este caso. Entonces, vamos a decir que mi cliente tiene 3 DUIs, pero también a lo mejor puedo demostrar esos DUIs ya tiene más de 10 años. Él tomó estas clases, él se rehabilitó, a lo mejor fue a Alcoholics Anonymous, a lo mejor tomó clases de esto, tiene esta cantidad de familia, paga sus taxes, va a la iglesia. Entonces, un abogado va a querer también demostrar la Inmigración que de las cosas malas son muy pocas a comparación de las cosas buenas. Como tú tienes la oportunidad de presentar tu caso, tú no solamente tienes que presentar las cosas negativas, tú quieres entonces que un abogado presente las cosas positivas y que las positivas son mucho más grandes que las negativas. Entonces, antes de hacer cualquier aplicación, tienen que venir con usted. Absolutamente una persona que está presentando su aplicación de residencia, particularmente una persona que tiene un récord negativo, aunque no sea un récord criminal que lo descalifique, debería definitivamente hablar con un abogado y ser representado. ¿Por qué? Porque sería muy triste que una persona que esté esperando la oportunidad de aplicar para la residencia, particularmente ya mucha de nuestra gente lleva años esperando para poder aplicar la residencia, que después de haber esperado 20 años Sí. para que esa petición que te hizo tu papá en 1996 o lo que sea, finalmente te llegó el número y lo puedes aplicar, que después de todo esto te lo nieguen porque tú tuviste 10 tickets de manejar recio, lo cual ha pasado. Yo tuve un cliente así, Sí. que vino a mi oficina llorando porque después de esperar 20 años para que le dieran la residencia, a este joven se le ocurrió, bueno, no tan joven, pero a fin de cuentas, se le ocurrió, después de haber esperado tanto tiempo, aplicar para su residencia solo, ir a su cita solo, porque él dijo que no le debía a nadie, ¿verdad? Una de estas cosas de macho. Los hombres algunas veces me vuelven loca porque se ponen de macho, me da una rabia, ¿verdad? Se fue a Inmigración solo de macho porque no le debía a nadie y él no le debe nada a nadie. Tenía algo como 10 o 12 tickets de manejar recio y el oficial que le tocó también se puso de macho y le negó la residencia y lo puso en proceso de deportación.
por haber tenido los 10 o 12 tickets de manejar recio. Y la decisión decía, como tú no tienes respeto a las leyes de tránsito, Ay, no. tú no tienes respeto de vivir aquí. Lo cual fue un abuso inmenso y una tontería. Y este pobre hombre, finalmente nosotros le ganamos el caso de la residencia, claramente. Todo lo que él ha debido haber tenido es ir con un abogado, porque número uno, el oficial no hubiera abusado de su poder. Y número dos, haber llevado con él evidencia, número uno, de que pagó todos sus tickets, número dos, de que él tomó clases de manejo, que entendía que porque él maneja recio no era apropiado, y las 1001 otras razones por la cual él merecía esa residencia. Y ya, y se hubiera acabado. Pero no. Pero no. Y entonces se me rompió el corazón porque este hombre, después de haber esperado tantos años, el momento más importante de su vida, no hizo lo que tenía que haber hecho, es ponerlos en las manos apropiadas, ¿verdad? En ninguna mano, porque no la puso en ninguna mano, ¿verdad? Sí. Pero en fin de cuentas, ese grupo de tipos de crímenes para una persona aplicando para residencia no es una denegación automática donde se necesita un perdón. Es simplemente opcional. Hay otro grupo de crímenes donde si tú quieres una residencia, no la vas a obtener. Si te pide tu papá o tu empleador o tu mamá o tu esposa, y tú tienes una convicción de un grupo de crímenes, tú no puedes pedir un perdón. Como por ejemplo, una convicción por traficar drogas, por matar a gente, en realidad, cualquier convicción de droga fuera de simple posesión de marihuana de menos de 1 onza. Y esto es para un evento, ¿verdad? Tú no vas a ser elegible para un perdón. ¿Violencia doméstica aplica aquí o no? No. Ok. Entonces son relativamente severas las convicciones, en el sentido de que son convicciones de matar, pero matar lo que se llama matanzas fuertes, ¿verdad? Tráfico de drogas, etcétera. Pero esto es importante, porque muchas personas piensan que cuando son crímenes de drogas leves, simple posesión de cocaína o cualquier tontería, que eso es perdonable. Y esto es lo interesante en la ley migratoria. El único convicción de droga que es perdonable cuando una persona busca la residencia, la única, es simple posesión de marihuana menos de 1 onza. Y es nada más un incidente. Y esta es la otra cosa. Y esto es para las personas que tienen familias, que me están oyendo hoy, pero vamos a decir que tú tienes un hermano, un primo, lo que sea, quien vive en un estado donde la marihuana es legal. ¿Ok? Esto es para que tú llames a tu primo, tu hermano, lo que sea. La marihuana puede ser legal en ese estado, pero no lo es federalmente. ¿Ok? Para el esquema de cuando una persona busca una residencia, los crímenes de drogas pueden descalificarte, así sea que tú fuiste convicto o así sea que tú admites los elementos de un crimen de droga, así sean elementos de un crimen estatal o federal. Si tú tienes un amigo, hermano, primo, lo que sea, quien fue pedido o va a ser pedido o está siendo pedido y está esperando para aplicar para su residencia y está trabajando en una dispensaría de marihuana, que puede ser legal en algún lugar, que es legal en ¿verdad? Colorado, por ejemplo. Como eso no es legal en el esquema federal, cuando esa persona quiera hacer su residencia, esa persona puede ser negada. ¿Por qué? Porque cuando esa persona aplique, va a tener que explicar dónde trabaja. Claro. Y al decir que trabaja en un lugar donde se dispensa la marihuana, o se crece la marihuana, o se amarra la marihuana, o lo que se haga, que se hace de ese tipo de cosas, va a estar admitiendo en su entrevista de la residencia que maneja la marihuana, lo cual en Colorado puede ser legal, pero para la ley federal no lo es. Pero entonces, ¿cómo es legal, abogada? O sea, porque es legal en el estado, nada más ahí, pero no en el gobierno federal. Y entonces, para propósito de un ciudadano, esto no es ningún problema. Claro. Porque el ciudadano no está aplicando para una residencia. Pero para propósito de tu primo, quien a lo mejor tiene TPS o un permiso de trabajo bajo el Family Unity o lo que sea, pero que quiere aplicar para su residencia, ese primo va a estar admitiendo que está rompiendo una ley federal y no va a poder obtener la residencia porque lo que él está haciendo no tiene perdón. Increíble. Entonces,
Sabemos que tenemos un grupo de casos, de tipos de crímenes que no necesitan perdón, pueden ser utilizados en discreción. Y hay otro tipo de grupo de crímenes para el cual no existe perdón. La persona nunca va a arreglar y no existe perdón, como por ejemplo tráfico de droga, como por ejemplo cualquier crimen de droga fuera de simple posesión de marihuana menos de 1 onza. Y también estamos hablando de crímenes serios como el asesinatos, terrorismo, ese tipo de cosas. Y entonces esas personas que han tenido ese tipo de crimen están aquí aún en Estados Unidos, pueden ser puestos en proceso de deportación exacto. y es posible que califiquen para algún otro tipo de alivio. Por ejemplo, si tú tienes un crimen extremadamente serio y te tratan de deportar, y vamos a decir que tu papá te pidió hace 20 años y tú quieres la residencia, no la vas a recibir porque tú tuviste un crimen de vamos a decir, de cualquier cosa, de matar, de tráfico de droga, lo que sea. Pero tú tienes miedo de regresar a tu país porque tú piensas que el gobierno de tu país te va a torturar. Tú puedes aplicar para protección bajo el convenio contra la tortura. Si tú fuiste víctima de un crimen serio, fuiste víctima de un tráfico humano, si tú ayudaste al gobierno americano y ayudaste, vamos a decir, a la DEA a agarrar a gente, ¿verdad? Es más, si tú estás ayudando al gobierno americano a que agarren a otros criminales, mi consejo para ti es que tú empieces a negociar que ellos tengan un camino permanente para ti, porque tú sí puedes obtener una residencia como informante y esa residencia te perdona todo. Increíble. Perdona lo que sea. No hay crimen que esa residencia no perdone. Pero ellos seleccionan a la persona. Tú puedes negociar la residencia del informante que te da el gobierno a ti directamente. Sí. Es una residencia negociada que ellos te dan para premiarte por haber informado. No estamos hablando de esa residencia porque esa residencia no tiene que pedir perdón. Es una residencia de informante que te da el gobierno directamente. Sí. Esa residencia es algo que tú tienes que negociar y si eres inteligente, negocias esa residencia antes de dar toda la información. Entonces, yo he tenido muchas personas que tristemente vienen para acá después de que los oficiales, los agentes federales le prometen el sol y la luna y le dicen, no, yo te voy a proteger por el resto de tu vida, no te preocupes. Y en el momento de que dejan de cantar, para su país lo echan. Abogada, su número de teléfono antes de continuar, por favor. Es el 678-956-8600. 678-956-8600. Entonces, si no estamos hablando de los dos extremos, todo lo demás en el medio puede ser perdonado. Hay un perdón bajo algo que se llama la sección 212H. Se llama así porque esa es la sección de la ley de inmigración. Y ese perdón es un perdón que tiene 2 posibilidades. Tú puedes obtener un perdón si el crimen tuyo tiene más de 15 años desde que ocurrió. Y tú puedes demostrar 3 cosas. 1, que pasaron más de 15 años, o sea, tu convicción. 2, que no eres un peligro al bienestar del gobierno americano. Y 3, de que tú has rehabilitado. ¿Ok? Entonces esa es la sección de los 15 años. O la segunda versión de ese perdón es si ha sido menos de 15 años, tú puedes también pedir un perdón si tú puedes demostrar que si no te dan el perdón y no te dejan entrar o no te dan el perdón y te echan para afuera, o sea, si no te dan la residencia, sí, que eso causaría un dolor extremo a tu familiar calificante. Como si tiene un hijo que está súper enfermo. No necesariamente, porque este dolor extremo es un estándar relativamente interesante. Vamos a primero hablar acerca de quién es tu familiar calificante. Para este perdón, un familiar calificante es esposa, esposo, mamá, papá, hijo o hija de cualquier edad, a quienes sean ciudadanos o residentes. Entonces, si tú estás casado con una ciudadana, tienes 3 hijos ciudadanos y tu mamá y tu papá son residentes, tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 familiares calificantes. Y entonces, tienes que demostrar que a ellos, 6, o cualquiera de ellos, o a todos, o algunos, sufrirían un dolor extremo. Y el dolor extremo es un dolor un poco más elevado que el dolor que normalmente sufre una familia al crearse una separación de este tipo. ¿Ok? Ahora, la única excepción es que si el crimen el cual te descalifica es un crimen de violencia, entonces ahí sí tienes que demostrar
un dolor más alto. Ya el dolor es un dolor extremo, excepcionalmente sin igual. Entonces, si tú tienes un dolor de fraude, utilizaste papel falso, te agarraron, te metieron preso, te pusieron cargos. Un crimen de robo es un dolor extremo. Pero si tú tienes un crimen de violencia doméstica, de golpear, de batería, de ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces ya lo que tú tienes que demostrar es un dolor extremo y excepcional y sin igual a esos mismos familiares. Y es un estándar relativamente alto. Si yo, por ejemplo, tengo un caso de una persona y la persona, vamos a decir que han pasado 11 años desde que fue convicto del crimen de una felonía por violencia doméstica. Y ya han pasado 11 años, tiene una petición que le pidió el papá, ¿verdad? Y tiene un papá y una mamá y una esposa y 3 hijos. Y ya han pasado 11 años y tiene un caso con, no hay nadie muy enfermo, no hay ni nada muy significante y quiere pedir el perdón. Es posible que después de evaluar el caso de ellos, yo voy a decir, podemos aplicar para la residencia ya porque ya tienes tu fecha o porque tienes tu esposa y estás elegible para arreglar aquí, o quizás esperamos 3 años más para aplicar, para que cuando ya tú tengas tu entrevista podamos hacer el perdón bajo ambas secciones, argumentando que ya han pasado 15 años y has rehabilitado, no eres peligro a la comunidad, Sí. y han pasado los 15 años. Esa sección que es más generosa, más el dolor extremo y excepcionalmente sin igual, porque si hacemos la residencia del perdón ahorita, nada más tenemos el perdón extremo y excepcionalmente sin igual, y si eres negado, te ponen en proceso de deportación, y la posibilidad de ganar ese perdón solo es mucho más difícil que ganar el otro. Wow. ¿Entiendes? Sí. Entonces, estratégicamente, el hecho de que tú eres elegible para aplicar por medio de ese perdón quizás no es suficiente, porque a lo mejor no tienes buen perdón. Pero estas son decisiones que tú tienes que tomar, obviamente, por medio de tu abogado. Claro. Y encima de eso, encima de tener el perdón y tener que demostrar o que han pasado 15 años, más rehabilitación, etcétera, o que tu familia calificante va a sufrir un dolor extremo, tú siempre tienes que demostrar que tú te mereces que te den el perdón en la discreción de inmigración. ¿Y qué significa eso? Que has vivido bien, que lo bueno es más poderoso que lo malo, que has hecho tus taxes. ¿Cuántas veces decimos taxes aquí? Muchas. Que has pagado tus biles, que has sido responsable con los niños que tú tienes fuera de tu matrimonio. ¿Será también que no vayan a utilizar nada de asistencia pública, abogada? Entonces, tú sabes, yo tengo una vista diferente a eso porque a mí me da rabia que a nuestros hijos, simplemente porque somos latinos, nuestros niños americanos no pueden utilizar asistencia pública si califican. Mi posición en asistencia pública por ahora es que nada más utilizaron la asistencia pública que era necesaria y nunca mintieron en esos formulatos, ¿ok? Yo no quiero que ningún niño, por miedo de la inmigración, pase un día hambriento y pase un día sin el servicio Claro. médico que necesita. Exactamente. ¿Ok? Sí. Entonces, pero vamos a decir el tipo de problema típico. Cuando yo tengo un cliente que tiene un buen caso, necesita un perdón, y yo le digo, ok, y los otros 2 niños que tuviste en tu primera relación, quiero que me traigas comprobante que tú los mantienes. No tengo comprobante. ¿Cómo es que no tienes? Porque no los mantengo. ¿Cómo voy a yo poder comprobar que tú te mereces quedarte aquí cuando tú no mantienes a tus hijos? Ve de inmediato, habla con la mamá, haz un acuerdo, empieza a pagar, veme en 6 meses cuando tú me puedes traer a mí 6 meses de comprobante. Muchas veces no los veo de regreso, ¿verdad? Algunas veces me dicen, sí les doy dinero, pero nada más le doy en efectivo. Entonces digo, ok, 2 cosas. Entonces yo quiero que tú me traigas una carta de la mamá notarizada diciendo, él me pasa a mí el averaje de este monto por mes, me lo ha dado en efectivo, y de ahora en adelante yo quiero que tú le pases a esa persona un money order o un cheque de una manera donde tú puedas comprobarlo por el resto de tu vida. Y yo he tenido casos donde le van y le piden a la mamá de los niños o el papá de los niños, quien sea, una carta y le niegan la carta. Y la tontería tan grande de pagarle a alguien mantenimiento de niños en efectivo
me vuelve loca. ¿Por qué? Porque en un futuro, cuando tú te quieras hacer ciudadano o cuando esa persona te demande a ti por no pagar mantenimiento, tú no vas a poder ir a una corte y decir, yo pago, compruébame, no tengo cómo, ¿verdad? Entonces, mantenimiento de niños, así sean que los niños vivan aquí o en cualquier otra parte del mundo, es una manera de que tú puedes comprobar que tú eres buena persona. Pagos de impuestos honestos, una manera de que tú puedes comprobar que eres buena persona. Si tú ayudas a tu familia, es una buena manera. Si tú pagas tus cuentas, es una buena manera. Si se involucran en la comunidad también, ¿verdad? Ser voluntario es una buena manera. Si tú eres religioso y vas a tu iglesia, es una buena manera, pero tú no tienes que ser religioso. Tú puedes ser voluntario para cualquier otra cosa. Si tú ayudas a tu vecindario, si tú... cualquier cosa que tú hagas que sea bueno. Si tú tienes buen crédito, asumiendo de que tú tienes un número de seguro social, hay gente que la tiene o gente que no. Si tu empleador te da certificados. Yo no les puedo decir a ustedes, cuando yo voy a una corte, a una oficina de inmigración con un caso y yo demuestro que mi cliente ha tomado el tiempo de tomar clases de inglés, aunque no se les haya pegado o no se les haya pegado mucho. Y yo demuestro los cuadernos que llenaron o las clases que tomaron o las veces que asistieron. Lo que eso ayudó es inmenso. Este es el tipo de evidencia que hace que uno pueda demostrar que a pesar de las fallas que la persona tuvo, ¿verdad? Esa persona merece el perdón. Más calificar para el perdón, así sea bajo la provisión de los 15 años o la provisión del dolor extremo o el dolor más alto si fue un crimen de violencia. Y entonces, si inmigración te da a ti el perdón, tú puedes recibir la residencia y después de eso recibir la ciudadanía si no es una felonía agravada. Tú puedes recibir la residencia de inmediato. Interesantísima su plática, abogada. Desafortunadamente se nos termina el tiempo, así que le pido que nos dé su número de teléfono, por favor. Muy bien, Gina. Es 678-956-8600. 678-956-8600. ¿Y su website también? Es www.hablandoconcarolina.com, hablando con H. Así es, este fue el programa Hablando con Carolina.